Esta será la lata que utilicemos en el vídeo de hoy. La dejábamos en pendientes la semana pasada cuando realizábamos una decoración sobre dos latas un poquito diferentes. ¿Queréis ver qué vamos a hacer hoy? Acompañadme, ¡comenzamos! La lata de hoy la trabajaremos con la tapa incorporada. He dejado una pequeña pestaña en la parte posterior que hace de unión y vínculo entre ambas. Pasaremos a decorar la base directamente con pasta de secada al aire. Voy a cubrir por completo todo el exterior. Separo una pequeña porción de pasta y voy a darle calor. En este caso la pasta lleva abierta un tiempo y ya ha perdido parte de la humedad inicial. Es por ello que es muy importante trabajar esta masilla antes de crear cualquier figura con ella. Le añado un poquito de humedad con agua en spray, voy amasando entre las manos e incluso sobre la superficie con un rodillo, diferentes pasadas hasta que consigo una textura lo suficientemente maleable para que no se agriete en exceso y me permita trabajar con comodidad. Para grabar o dibujar sobre la pasta voy a utilizar unos pequeños marcadores de galletas con dibujos arabescos que conservo por aquí de una compra hace muchísimo tiempo. Nos vale también cualquier plantilla de stencil. Parto de una bola de masa y la estiro muy bien con el rodillo sobre el tapete. Para que la plancha resultante tenga un grosor uniforme, coloco un palito depresor a cada lado del rodillo y esta tarea será muchísimo más fácil. Sobre los marcadores espolvoreo polvos de talco para que no se queden pegados a la masilla y estropeen la forma. Yo creo que si utilizamos algún tipo de harina, de arroz o de trigo, funciona exactamente igual. Presiono bien y levanto. Ajusto la forma retirando los excesos de pasta de los bordes directamente ayudándome con una tijera. Con los dedos humedecidos voy puliendo un poquito los contornos o bordes de cada una de las piezas y directamente paso a colocarlo sobre la superficie exterior de la lata, ayudándome de cola blanca de carpintero, una cola que no sea muy húmeda y de calidad. Ajusto bien al borde superior e inferior la primera pieza, voy pasando las yemas de los dedos humedecidas con agua para que esos bordes queden muy bien ajustados y coloco la segunda pieza muy pegadita a la primera. Este tipo de pastas tienden a encoger un poco una vez han secado. No me importa que queden grietas entre cada una de las piezas, pero me gustaría que fuese lo mínimo imprescindible. Realizaré tantas piezas como sean necesarias hasta cubrir todo el perímetro exterior de la misma manera y dejaré secar perfectamente la masilla antes de continuar. Ya ha secado toda la decoración que he realizado en pasta sobre la lata. Para no enrollarme mucho y como lo hemos visto hace un par de semanas en el canal, le he incluido a la anilla de la lata las dos mismas piezas que vimos en aquel vídeo. Os dejaré el enlace por si no habéis visto esa idea por aquí arriba y abajo en la cajita de información del vídeo. Y para cubrir el borde interior de la lata, evitar que nos podamos cortar con él, simplemente he realizado un rulo con pasta y se lo he incorporado a todo el borde interior. Continúo creando nuevas texturas sobre la tapa. Para ello voy a utilizar una masilla de estuco o de relieve, la que tengáis por casa. Cubriré ambos lados. En la parte frontal le añadiré la silueta de una mariposa. Una figura en relieve realizada exactamente igual que las puntillas acrílicas. El mismo tipo de masa, un molde, dejamos secar y ya tenemos la figura realizada. Si no disponéis de este tipo de materiales, podemos echar mano de los famosos stencil o plantillas, siluetas precortadas tipo chipboard que ahora venden con unos arabescos impresionantes, e incluso
podríamos utilizar un bonito troquel con forma de mariposa y muchos arabescos, recortando varias piezas iguales en cartulina gordita pegadas entre sí, obtendríamos una pieza bonita y resistente que podríamos pegar en el centro de nuestra tapa. Tengo un tutorial en el canal donde realizo una manualidad similar decorando una caja de cartón. Os dejaré también el enlace abajo en la cajita de información. Cubro de pasta toda la superficie y para darle textura utilizo un viejo tampón bastante estropeado a pequeños golpecitos. Allí donde no llego bien con el tampón utilizo un bastoncillo de algodón o incluso un pincel despeluchado para crear el mismo tipo de textura. Y antes de que seque esta capa de masa, incorporo la mariposa, cubriendo bien toda la superficie posterior de cola blanca de carpintero, ajusto y dejo secar por completo. Cubriré el interior de la lata con un par de capas de imprimación antióxido. Y llega la diversión, vamos a dar color a nuestro proyecto. Como base utilizaré dos gamas de color, azules y marrones. Cubriré la parte inferior con un azul oscuro, casi negro. Como la superficie tiene muchos recovecos, si no fuera suficiente con una primera capa, extenderé una segunda. Y mismo color para el interior. Con marrón chocolate, el mismo proceso para la tapa, ambos lados. Y con este último color, aún en húmedo, iré integrando un poquito con el azul de base, subiendo y entremezclando ambos tonos para que la zona de unión y transición esté mejor unificada. ¿Han secado los colores de base? Continuamos. En la paletina un color amarillo, un rojo teja y un verde turquesa. Varios pinceles, agua y algún viejo trapo de algodón y toallitas húmedas. Vamos a divertirnos. Comienzo por la tapa, el rojo oxidado, un rojo teja y el amarillo, sin cubrir por completo, manchando, diluyendo un poquito la pintura, bien incorporando pequeñas pulverizaciones de agua o incluso humedeciendo el pincel, retirando excesos, marcando por zonas con un color u otro. Y paso a hacer lo mismo en la parte inferior. Comienzo con el tono azul turquesa o verde turquesa. Como esta zona tiene más relieve, a priori es más sencillo. Iré dejando pequeñas cargas de pintura y retirando el exceso de la superficie. Cuando termino la primera vuelta con este tono, incorporo el rojo óxido y el amarillo. Y voy jugando con estos tres colores a la vez hasta que consigo una base de fondo que me gusta. Con esta base de colores tan raros, ya tengo la superficie perfecta para empezar a divertirme. Voy a sacar todas las pátinas y ceras que tengo por aquí, algunas incorporaciones nuevas de la última feria. Me lo habéis preguntado en diferentes vídeos, también podemos utilizar
pinturas acrílicas metalizadas y óleos. Pero primero voy a proteger todas estas capas de masillas y pinturas que le hemos dado con un par de capas de barniz en spray en acabado mate. El brillo se lo daremos a continuación. También podría ser un barniz acrílico normal. Utilizaré las diferentes pátinas con un orden. Comenzaré por los colores más oscuros de que dispongo e iré aclarando progresivamente. El primero será azul metalizado. Y ya lo sabéis, mi mejor pincel, los dedos. Pequeñas cantidades que extiendo frotando entre las yemas y después, a modo de pincel seco, iré pasando por las diferentes superficies, sin llegar a cubrir, en pequeñas zonas, resaltando sobre todo los azules de fondo, unos toquecitos. Continúo con cera rojo cobrizo y mismo proceso intentando resaltar los tonos marrones, rojizos, anaranjados del fondo. Pequeños toquecitos que remataremos con una pátina en color naranja mucho más clarita y brillante. Ha llegado el momento de resaltar todo el conjunto utilizando una cera en color plata. Le dará un puntito extra de luz. Y antes de pasar con el toque final, ya me conocéis, soy Doña Mezclas. Pruebo a hacer un tercer color mezclando plata, azul y naranja. Y el color resultante es una cera pátina en tono verde que no me disgusta. Con un pequeño pincel voy dejando pequeñas cargas de este nuevo color en algunos recovecos. Improvisación pura y dura. Y necesidad, no tengo cera en color verde. Mi extra, mi punto final, mi detalle favorito, el oro de dedo. Me parece la mejor pátina del mundo. Cubriente, brillante, el punto de luz perfecto para cualquier trabajo con efecto oxidado que queramos realizar. Unos últimos toques, sobre todo para destacar nuestra preciosa mariposa, las orlas de la parte superior y los bonitos relieves arabescos que nos han quedado en el contorno de la lata. Lo doy por terminado. Vamos a verlo en detalle. Yo lo voy a utilizar como portavelas y cierro el círculo de las tres ideas que quería hacer con latas: un alfiletero, una cajita y un portavelas. Que este proyecto no se quede descolgado. Me gustan muchísimo los efectos metalizados. Seguro que lo sabéis si sois habituales en el canal. Como siempre, espero que os haya gustado esta nueva idea. Si sois nuevos o nuevas por aquí, podéis suscribiros para no perderos ninguna otra. Es muy sencillo, pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Me ayudaréis a crecer si compartís esta idea con amigos y seguidores o me regaláis un dedito arriba. A todos los habituales, los ocasionales y a los que habéis llegado para quedaros, muchísimas gracias. Nos veremos la semana que viene con más ideas. ¡Chao!